La conmemoración del nacimiento de Potosí como ciudad, que muchos insisten en denominar Fundación de Potosí, ha provocado nuevamente polémica entre los estudiosos del tema. Por ejemplo, Antonio Basagoitia recuerda que la historia de Potosí de los primeros años corresponde a la visión europea, es decir, se trata de la versión de los españoles. Hablamos acerca de un tema tan controversial como es el de si Potosí ha sido fundado en 1545 o solamente ha sido una posesión y comienzo de actividades mineras. Nos encontramos también ante un dilema que se viene arrastrando, ¿no? Producto de una visión quizás bastante eurocéntrica que le daba la potestad a la cultura española de haber sido la legítima fundadora de esta ciudad, ya que bastantes trabajos en el campo de la arqueología, de la etnografía y también del revisionismo histórico nos van demostrando que estas tierras eran habitadas, el cerro era trabajado también de una forma quizás no tan mercantilista desde la visión europea, sino una visión más práctica y con un contenido inclusive religioso, ¿no? Por parte de los pueblos ancestrales, en particular de la nación Jarajara, que estaba a la cabeza de la confederación de 7 naciones originarias. Todas ellas nos cuentan ya las investigaciones arqueológicas que han ido beneficiándose de la riqueza gentífera de nuestro Cerro Rico, del Cerro de Porco, y prácticamente de una forma legítima, ¿no? Ahora, la irrupción europea en 1545 no se podría constituir en una fundación, ¿no? Ya que ha existido una historia previa. Lo que sí podemos asegurar que ha habido a partir de 1545 y se ha consolidado de una manera más objetiva con la introducción de las ordenanzas del Virrey Toledo, es un empoderamiento de esta ciudad que ha pasado de ser un asentamiento prehispánico, luego a ser un asentamiento de minas, para finalmente lograr, mediante los privilegios que concedía la riqueza del cerro precisamente, a obtener el rango de una villa imperial, ¿no? Esto ya en la capitulación que se tiene a finales del siglo XVI. En realidad es el encuentro de ambos mundos lo que se da en Potosí. La mayoría de los estudiosos no admite la versión de que Potosí fue fundado el 1 de abril de 1545, no solo porque no existe un documento que avale ese acto, sino por el hecho de que la plata del Cerro Rico ya era conocida antes de la llegada de los españoles. El presidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí, Marco Antonio Flores Peca, recuerda que antes de los españoles, los dueños del Cerro Rico eran los Caracara. Del 1 de abril de 1545, como fecha establecida para algunos todavía como la fecha de fundación de Potosí, para algunos la fecha del descubrimiento del cerro, es necesario puntualizar que el territorio en el cual ocupa la ciudad de Potosí, los territorios aledaños al Cerro Rico de Potosí, estaban habitados por una gran población en las épocas precoloniales, especialmente por los señoríos caracaras, que tenían su domicilio en Cantumarca, y ellos eran precisamente los que custodiaban a la montaña y tenían en la cima de la montaña un lugar para realizar sus prácticas rituales y ceremoniales.
ha sido Pablo Cruz con Pascalazzi, que haciendo trabajos de arqueología han demostrado incluso que estos lugares han sido habitados por incas, que tenían talleres de cerámica, talleres de producción de herramientas como obsidiana, guairachinas, para el proceso de la plata del Cerro Rico de Potosí. Entonces hablar de un supuesto descubrimiento para 1545 es algo ya que tenemos que dejar de un lado. Además que hablar como la fecha de fundación parece algo contradictorio, porque como les he mencionado, ya había una gran población habitando Potosí con construcciones de casas y demás. Lo que ha habido es una posesión simbólica del Cerro Rico de Potosí por parte de los españoles. Además que tenemos que tener en cuenta que durante los primeros años Potosí es y aparece como asiento minero y no así como una ciudad propiamente dicha. Existen hasta 4 fechas del inicio del poblamiento de la ciudad, pero un documento que lo expresa con claridad es el anónimo de 1603, que dice textualmente lo siguiente: la Villa Imperial de Potosí se fundó en el asiento de un cerro llamado en la lengua natural de los indios Potochi, y según se ha podido averiguar, la etimología de este nombre quiere decir cosa grande, y con alguna diferencia se llama hoy Potosí. Poblóse esta villa, conforme a las relaciones más antiguas y ciertas, a 19 días del mes de abril de 1545, por 75 hombres que a ello vinieron desde la ciudad de La Plata. Este documento ha sido compulsado, es decir, legalizado por la Real Academia de la Historia de España.